a continuar con otro castillo, otra intervención. Gracias a ambos. Vamos a continuar en este caso, un edificio medieval. Hemos pasado una fortificación compleja que defiende la costa de Palma y que es muy interesante. Y vamos a ir a otro edificio, un castillo medieval que se encuentra en Salamanca, el Castillo del Buen Amor, y que tenemos la fortuna de poder contar con su propietario, además la persona que está a cargo de este castillo, ¿no? Por ello, paso a continuación a presentar a Fernando Fernández Troconiz, que nos va a hablar de la situación de los BIC y castillos de propiedad privada en España, el Castillo del Buen Amor. Y Fernando es propietario de CBA, responsable y autor de la restauración del castillo y adaptación a establecimiento de hostelería, incluido el diseño, codirección de obra, amueblamiento y decoración. Fue alcalde de Salamanca. En su mandato fue declarada la ciudad Patrimonio de la Humanidad, intervino directamente en el procedimiento de declaración. Profesionalmente ha sido abogado del Estado y es abogado. Así que, Fernando, si puedes activar la cámara y el sonido, y si no, te tiene que ayudar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Bueno, antes de nada, he de manifestar mi profunda protesta en que esto sea por videoconferencia y no presencialmente, porque cambia completamente, de forma absoluta, por lo menos para mí, al hablar de una forma a un público que no sé quién es o no. Pero en cualquier caso, me gustaría hilar en mi discurso con las palabras de protesta casi resignada de Antonio Obrador en relación al tratamiento que recibe por parte de las administraciones públicas. ¿Me oís? Sí, te Perfectamente, oímos bien. Fernando. Es que no veo nada aquí en la pantalla. Sí, es que nos piden que tengamos las cámaras apagadas, pero te oímos y tienes 70 personas escuchándote. Es que si eso os hago un vídeo y os lo mando. No, estamos aquí. No. Bueno, me hacía gracia todo lo que estaba comentando Antonio Obrador, al cual por las palabras que acaba de pronunciar le admiro profundamente, y que tenga en cuenta que no es en absoluto una persona que clama en el desierto, que también somos más a los cuales nos pasa lo mismo. Hemos protestado hasta en el Tribunal Constitucional y no ha pasado absolutamente nada. Creo que el tratamiento que realizan las administraciones públicas a favor o en contra de los bienes de interés cultural, antes denominados monumentos histórico-artísticos, creo que es una lucha absolutamente perdida para los propietarios particulares. Creo que por parte de las administraciones públicas no existe el más mínimo interés por favorecer los bienes de interés cultural de propiedad particular, en el sentido que proclama además la Constitución. Y quiero leeros su artículo 46. Artículo 46, respecto del cual el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado nunca. Y es además ignorado, solapado o directamente, malintencionadamente ignorado. Dice lo siguiente: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Y ahora viene lo más importante: cualquiera que sea su régimen jurídico y, lo que es fundamental, y su titularidad. Esto no sirve en España. En España no existen, o por lo menos que yo conozca, subvenciones a favor del tratamiento de los bienes de interés cultural de propiedad particular. Todas las ayudas públicas que la Ley de Patrimonio proclama, fundamentalmente la reserva del 1% en las obras públicas a favor del 1% cultural, precisamente para restaurar bienes que lo integran, jamás se ha destinado a bienes de interés cultural de propiedad particular, y ni siquiera, mucho menos tampoco, a bienes de interés cultural en general, aunque su propiedad sea pública. Se ha destinado a lo que fuera menester por ocasiones políticas de turno. La protección pública a los bienes de interés cultural empieza, como sabéis perfectamente, en la ley que los protege en tiempos de la República. Me parece que es de 1933. Posteriormente hay una ley de 1954-55 y luego la de 1985. Los criterios de protección del patrimonio han sido siempre iguales.
Se dice que hay que conservar, hay que mantener, no se dice cómo, no se dice para qué, con qué finalidad, solamente se dice, en términos muy generales, que se tiene que mantener la diferenciación entre lo que existe y lo que es restauración, rehabilitación o nuevas intervenciones en el patrimonio. Y hoy también tenemos en cuenta y hay que tener en consideración nuevas intervenciones que no son ni rehabilitación, ni restauración, ni conservación, que son simplemente adaptaciones, por supuesto, manteniendo lo que existe, a nuevas fórmulas arquitectónicas y de uso. Y se pueden y se realizan en el mundo auténticas maravillas estéticas arquitectónicas y de uso, pero que en España, desde luego, con la ley a la mano, es imposible llevar a efecto. Pero aparte de la nula nula actuación impulsora, favorecedora de las administraciones públicas, cualquiera que sean estas, a favor de los bienes de interés cultural de propiedad particular, desde luego, de propiedad del Estado, sí que sí. Y ahora me gustaría luego intervenir y quiero hacer un discurso importante y largo en relación a lo que decía Antonio Obrador, que es muy importante en relación al maltrato que existe en relación con el impuesto sobre bienes inmuebles. Pero antes de nada, y quiero resaltar también que independientemente de la falta de apoyo legislativo y la falta de apoyo institucional de las administraciones públicas, sí que existe, por lo menos en nuestro caso, un apoyo fundamental y básico por parte de los magníficos funcionarios que desempeñan el trabajo de intervención de la administración pública en relación con el bien de interés cultural. Y me estoy refiriendo en el caso concreto de Salamanca, al jefe del servicio de arquitecto territorial que fue en su día Adolfo Domínguez, el magnífico maestro de arqueólogos Nicolás Benet, lo digo por ti, Miguel, y también allá recientemente jubilado Pedro Ombría, arquitecto también territorial, que nos han favorecido siempre en la medida de las posibilidades en todas las iniciativas que hemos tenido en las intervenciones que hemos realizado en el castillo de Villanueva de Cañedo, también conocido como del Buen Amor en Salamanca. Volviendo al IBI. El IBI es un impuesto cuyo rendimiento es a favor de los ayuntamientos, si bien no lo ha sido así siempre, y en su día este impuesto se declaró exento respecto de los inmuebles que integraban y eran considerados monumentos histórico-artísticos, precisamente en compensación de las grandes cargas que impuso la ley en 1933 a cargo de los propietarios de los bienes hoy día de interés cultural, entonces monumentos histórico-artísticos. Conservación, intervención, obligación de visita, retracto, derechos de tanteo y retracto a favor de todas las administraciones públicas en el supuesto de enajenación de los bienes, de los muebles, de los inmuebles que componían el tesoro artístico nacional, los monumentos histórico-artísticos. Era en compensación precisamente la exención fiscal de estas cargas que no se exigían al resto de cualquier tipo de propiedad inmueble en España. Era precisamente en compensación de esto y no por otras razones. Pues bien, en su día se pasó de que este impuesto era un impuesto del Estado, cuyo rendimiento se cedía a los ayuntamientos, a pasó a ser directamente un impuesto municipal que el Estado gestionaba. La diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque en un principio, si estaban exentos, era el Estado el que sufragaba, el que tenía que soportar el defecto de ingreso derivado de la exención. Pero en el segundo caso era el ayuntamiento directamente el que dejaba de percibir el ingreso. Con lo cual, cuando el adorado Montoro en 2012 suprimió la extensión de los bienes de interés cultural del IBI, siempre y cuando estuvieran destinados a actividades económicas, lo que hace es decir que el ayuntamiento, si quiere, que establezca la bonificación del 95% por su cuenta, no directamente por el Estado, lo cual es una aberración en sí misma. Pero es que además, lo que es más aberrante todavía, es que se establecen excepciones a esta supresión de la exención. Y son los bienes que pertenezcan al Estado, y básicamente aquí se integran todos los paradores de turismo, y los bienes pertenecientes a la Iglesia Católica y también residualmente a los pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro.
es aberrante, porque la exención del impuesto sobre bienes inmuebles se deriva de las cargas que se les impone, no en función de que sea bonito o sea feo tenerlos. Y las cargas se mantienen, pero se suprime la extensión, el impuesto sobre bienes inmuebles, que no nos engañemos, es muy poco dinero lo que representa, pero es muy significativo en cuanto a que hace ver cuál es la mentalidad que tiene el Estado respecto a la consideración de los bienes de interés cultural pertenecientes a particulares. Da igual si pertenece a particulares. Solamente ayudo si son públicos, claramente en contra del artículo de la Constitución que acabo de leer. Recurrí la supresión de la exención en todas las instancias jurisdiccionales. Y por último, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y no me han hecho ni caso. Y esto es un caso perdido. Y en este sentido, he de deciros, como ocurre en muchísimos casos en este país, que no podemos esperar que nos den nada por las buenas. Y hasta que Bruselas, es decir, la Unión Europea, exija y establezca un tipo de directiva que obligue a los estados, y en concreto a España, a dar un trato igual a los bienes, sean privados o públicos, siempre y cuando tengan un interés cultural, no hay nada que hacer. Y es más, tened en cuenta, en relación con el IBI, que la extensión del IBI es una ayuda de Estado. Una ayuda de Estado en cuanto supone un beneficio por parte de una administración pública, de cualquier tipo que sea, tanto la ayuda como la administración, a favor de determinada actividad. En este caso, la propiedad de bienes de interés cultural. Sean particulares o sean públicas, da absolutamente igual, o de la Iglesia Católica o de entidades sin ánimo de lucro. Esto es una ayuda de Estado. Y las ayudas de Estado, en este caso, son discriminatorias porque perjudican a unos propietarios frente a otros. Y si queréis, a Antonio Obrador se lo digo, nos juntamos y planteamos una denuncia ante la Comisión Europea respecto a esta ayuda ilegal por parte del Estado español discriminatoria respecto de los bienes de interés cultural de propiedad particular. Miguel, ponle a Antonio en contacto a Antonio Obrador conmigo y nos ponemos inmediatamente en marcha. Y junto a esto, de la total abandono que existe por parte de las administraciones públicas por el interés cultural, quiero enlazar también con algo que decían antes. Es que los bienes de interés cultural de propiedad particular están sujetos al capricho del funcionario de turno, porque no existe ningún tipo de criterios respecto a conservación, restauración, cómo hacerlo o cómo dejar de hacerlo. El otro día tuve una visita que solemos tener anual con los funcionarios que os acababa de comentar antes, egregios todos, y además muy amigos míos, en este caso de la administración de turno territorial, que vinieron a vernos. Entonces surgió el siguiente problema. Nosotros tenemos un caso que la torre del homenaje está asentada sobre una roca y esta roca ha sufrido una erosión y sigue sufriendo una erosión debida, lógicamente, geológicamente al tiempo. Y puede que llegue a presentar un problema serio de estabilidad para la cimentación de la torre del homenaje. Y decía, bueno, ¿a quién acudo yo para que me diga qué tengo que hacer? ¿Hay algún tipo de estudio geológico, algún tipo de visión específica que tenga la administración que me pueda ilustrar de cómo hacerlo? Y que no sea simplemente que me sancionen cuando se caiga. No. Ahí no existe nada. No me ayuda nadie. Nadie sabe nada. No puede ser. No puede decirse, quiero proteger el patrimonio, pero no digo ni cómo, ni quién tiene que hacerlo. Y por supuesto no te voy a ayudar. Apáñatelas como puedas. Yo he perdido completamente cualquier tipo de esperanza en cuanto a las administraciones públicas ayuden, favorezcan, promuevan, empujen, subvencionen de cualquier forma a los propietarios particulares de bienes de interés cultural. Y no solamente es esto, es que además nos encontramos con casos de que hay bienes de interés cultural o que quieren serlo ficticios. Y se inventan monasterios, se inventan conventos, se inventan castillos que son completamente inexistentes. Y lo hacen solamente por la publicidad que genera
o el impacto público que genera el decir que es un convento, un monasterio, un castillo directamente. Son edificaciones de nuevo cuño que se amparan y quieren aprovecharse de la historia para generar recursos económicos engañando al público en general. No puede ser. Las administraciones ahí sí que tienen que intervenir también. Da igual, no van a intervenir nunca. Vamos a ver qué más cosas quería deciros. Es muy difícil encontrar un uso o un bien de interés cultural para que se pueda conseguir aquello de que se mantenga por sí mismo. Es decir, que se gane la vida y que no haya que darle de comer todos los años, sino que lo pueda hacer por sí mismo. En su día hubo una labor encomiable por parte del Ministerio de Agricultura. Hablo siempre de castillos, de lo demás no sé nada. Una labor encomiable que fue la transformación de castillos como grandes recintos con un gran volumen posible de acogimiento de bienes, que los convirtió en silos para el almacenamiento de cereales. Y gracias a ello se han podido conservar, por lo menos en Castilla, muchísimos edificios que son castillos. Y en este sentido quiero hablaros de lo que es el uso de una fortificación, el uso de un castillo. Es muy difícil encontrarle un uso, muy difícil a no ser que permanentemente se esté gastando dinero tanto en la consolidación. Y me conformo con eso. No quiero hablar ni de rehabilitación ni de reconstrucción, simplemente consolidación. Y con eso basta. Pero la consolidación también es algo, una labor permanente y constante. Si no está sujeta siempre a la degradación propia de cualquier mantenimiento de una estructura muy compleja, una estructura imponente normalmente en su fábrica, que está además sujeta al vandalismo permanente, con lo cual tiene que haber siempre una intervención y a su vez ponerlo en valor para que los ciudadanos en general puedan disfrutar y puedan observar y puedan presenciar y convivir con las piedras antiguas y que se les explique además el sentido que tiene históricamente esa construcción, para qué servía, qué finalidad tenía y que lo puedan, no por supuesto adaptar a los tiempos actuales, pero poder conocerlo y poder saberlo. Y a partir de ahí, en cuanto a la utilización posible de los bienes de interés cultural, realmente es muy complejo qué se puede hacer con ellos. Y a su vez, ya no me meto, y aunque podríamos hablar muchísimo sobre cuál debería ser la política de las administraciones públicas en cuanto a cómo gastar el dinero público, si es que se quieren gastar algo en relación a la conservación, mantenimiento, sostenibilidad o puesta en valor, que es mucho más sencillo decirlo así, de los bienes de interés cultural inmuebles para que la ciudadanía pueda conservarlos, disfrutarlos y no lamentarse cuando se caen. Y otra cosa que decir muy importante, la mayor parte de las edificaciones vienen de interés cultural que existen en este país son construcciones que no se pueden unificar en absoluto dentro de un inmueble, que son básicamente murallas. Las murallas son todas del Estado, todas del Estado. Y le cuesta mucho dinero todos los años el tener que mantenerlas porque se derrumban. Y el Ministerio de Hacienda acude tarde, pero hacerlo a reconstruirlas. Y ya estuvimos comentándolo el Ministerio de Hacienda no está en este debate, en nuestras mesas redondas, como queráis llamar, nuestros encuentros. Y es muy importante que estuvieran, porque sí que tienen un problema muy serio el Ministerio de Hacienda en cuanto a la conservación de todas las murallas que existen en España. Y volviendo a lo que estábamos antes, que no me quiero ir, porque tengo aquí muchas notas que he ido elaborando a lo largo del tiempo desde que me avisaste que podíamos hablar de esto. Pues ya si queréis paso a hablaros de lo que es y lo que ha sido la reconstrucción y la adquisición del castillo de Villanueva de Canido, también conocido como de Buen Amor, que es básicamente, me imagino, lo que más os interesa. El castillo pertenece a mi familia porque en su día quisieron comprar una finca y dentro de las que en ese momento estaban en el mercado, había una que tenía un castillo. Y por eso compraron esa finca, porque tenía un castillo. Eran grandes amantes de todo lo que era el medievalismo. Esto fue en 1956. El castillo era un castillo desmochado,
y un castillo desmochado, pero que siempre había estado habitado. Y de cualquier forma, primero como casa-palacio, posteriormente como casa de labor. En 1794, Jovellanos recorre esta parte de España y en sus diarios nos cuenta que estuvo viendo el castillo en un viaje que hizo de Salamanca a Zamora, porque está a medio camino entre una ciudad y otra. Y dice que estaba muy bien conservado, estaba magníficamente alajado, es decir, amueblado. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Posteriormente, el castillo deja de estar vinculado al linaje nobiliario al cual estaba vinculado y pasa a propiedad particular y ya se utiliza entonces el castillo básicamente como cantera, aparte de casa de labor, como cantera para todas las edificaciones de los alrededores y directamente deja de conservarse y se arruina. Se arruina básicamente con desmoronamiento de las paredes laterales del foso y también de alguna torre. Pero todas las torres estaban desmochadas, las 4 torres. Y cuando lo compra mi familia, hablo de tiempos de mi abuela, hicieron una primera restauración importante, restauración como podéis pensar que se podía entablar o concebir las restauraciones en 1956. Se hizo lo que se pudo, una labor fundamental de limpieza y desescombro y de restauración y rehabilitación de las torres que estaban desmochadas, como os digo, siguiendo el modelo de lo que se había conservado de almenado en las zonas amuralladas entre las torres, directamente se replicó en los torreones. Después de esto, dejaron ya, ante la labor ingentísima que suponía el continuar la restauración, y mi padre, después, en 1973, sí, hizo otra segunda restauración, fundamentalmente mediante la reconstrucción de la torre del homenaje y de los cubitos laterales de la muralla perimetral exterior del castillo. Luego, después, en el año 2000, decidí acometer la rehabilitación integral del castillo. Más que rehabilitación no se puede llamar de rehabilitación, sino consolidación fundamental del castillo a través de la definitiva solución de la cubierta del inmueble, habilitarlo para establecimiento hotelero, lo cual supuso una labor muy ingente, enorme, de la consolidación de la edificación. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un edificio que es una fortaleza medieval, sabe Dios de qué época, que en 1476 los reyes católicos donan el señorío, incluido el castillo, donan a Alonso de Valencia porque les acaba de entregar en los tiempos de la guerra civil contra la Beltraneja Isabel la Católica, les acaba de entregar la ciudad de Zamora porque la rinde sin combate. Este Alonso de Valencia vende inmediatamente la propiedad al obispo que era entonces de Burgo de Osma, que era Alonso de Fonseca, que es primo de los Alonso de Fonseca famosos que eran arzobispos de Santiago y Sevilla, y este tipo había sido antes obispo de Ávila, luego fue obispo de Cuenca y luego pasó a ser obispo de Burgo de Osma. Iba cambiando de obispado en función de las mayores rentas que tenía cada sede. Y este hombre transforma el castillo en su palacio. Y lo transforma manteniendo la estructura del castillo, tal vez ampliando los muros exteriores para adaptarlos a la defensa artillera, construye un patio en su interior, adaptándose, como repito, a lo que es la estructura amurallada del castillo y transforma interiormente las diferentes torres, las diferentes estancias para que sea un edificio realmente de utilización doméstica palaciega. Se construyen varias chimeneas que se conservan magníficas, unos artesonados estupendos, y en 1903 el castillo sufre un incendio
se quema todo el techo, toda la techumbre, todo el tejado, el entablamiento del tejado y también la última planta. Última planta donde existían dos magníficas salas artesonadas y también el artesonado de la escalera principal que se destruyen completamente. Gracias a ese desafortunado accidente, el castillo pudo luego convertirse en hotel, porque si no hubiera sido imposible, sin esos volúmenes que luego se han convertido en habitaciones para el servicio de la hostelería, hubiera sido imposible el tener el número suficiente de habitaciones para que pudiese convertirse en un elemento económico para que se pueda sufragar y mantenerse a sí mismo. Hicimos esta obra de rehabilitación, empezamos en el año 2002, acabamos en el 2003 y por fin conseguimos establecerlo como establecimiento hotelero con la idea fundamental de que el castillo se diese de comer a sí mismo y no tuviésemos que disponer de recursos propios a favor del castillo. Y el castillo lo mantenemos por amor al castillo, porque yo he pasado toda mi infancia y mi niñez en el castillo, igual mis hijos y mis nietos. Y en esta medida queremos al castillo, no como si fuera una cosa propia, que evidentemente es nuestro, sino porque estamos ligados fundamentalmente a él y queremos que se engrandezca, se consolide, que se conozca por parte de todo el mundo y se sepa cómo se vivía en el siglo XV en relación con ahora, porque el castillo lo hemos mantenido tal cual estaba, o hemos intentado que se mantenga tal cual estaba en los tiempos de Obispo Fonseca cuando lo transforma en su casa. Y ha sido una labor que no os podéis hacer una idea, una obra ingente, una obra realmente en muchos casos desesperante, y es verdad que jamás hemos tenido ninguna traba por parte de la administración, y ojo, tampoco ninguna ayuda. Como no sean las ayudas propias de incentivos económicos regionales, que nos las han dado a nosotros, igual que se las han dado a un hotel de ciudad que se hizo nuevo en Salamanca. No hemos tenido ningún tipo de trato de favor, ni muchísimo menos. Con lo cual os digo que la actuación de las administraciones públicas, por lo menos en nuestro caso, en relación con el patrimonio histórico inmueble, es que les da igual, porque es algo que no tiene posiblemente ningún tipo de aporte político que les pueda favorecer y en esta medida pues pasan completamente de lo que pueda significar su promoción. Y aquí estamos ahora mismo. Tenemos la competencia siempre de lo que es el sistema de paradores de turismo que por cierto jamás han respetado los edificios en los cuales se ha intervenido básicamente castillos, posiblemente porque no había nada que respetar, porque una muralla y aquí han hecho un parador, un edificio íntegramente nuevo dentro del recinto amurallado antiguo. Pero que desde el punto de vista de conocimiento popular, la gente considera que es igual un castillo que otro, y no es el absoluto así. Yo no quiero contar nada cuando ya estamos hablando de cosas que no son ni castillos, que son puros inventos, que cualquier, no te va a decir ni siquiera desaprensivo, ¿no? Pues hay personas que carecen de los conocimientos suficientes directamente son capaces de decir que ponen una piedra encima de otro con una almena y dicen que ya es un castillo. Y en ese sentido, hay una competencia, tampoco se puede decir que sea desleal, es una competencia, digamos, una competencia de la pura ignorancia. Pero es muy importante que los poderes públicos intervengan en el sentido de que se sepan distinguir por parte del público en general de lo verdadero de lo falso, lo genuino de lo que es puramente un decorado casi cinematográfico. ¿Y qué más os puedo contar? Me interesa y realmente ha sido importante el conocer las palabras de Antonio Obrador, que me han gratificado enormemente, gratificado en el sentido de compartir desgracias, no por otra razón. Y por favor, Miguel, ponle en contacto conmigo para que podamos seguir hablando de estos asuntos. Ya acabó.